Buenas tardes. Qué bendición es adorar con todos ustedes. Esta tarde voy a continuar nuestra última pequeña serie sobre la Trinidad con un sermón más. Si lo desean, van conmigo en sus Biblias a 2 Corintios capítulo 13. 2 Corintios capítulo 13 y versículo 11. Este es el último y la tercera parte de esta serie sobre la Trinidad, y el título del sermón de hoy es Comunión con el Dios Trino. Comunión con el Dios Trino. Y nuestro texto principal es 2 Corintios, capítulo 13, del versículo 14. Pero por el contexto, empezaré a leer en versículo 11. Dice: Por lo demás, hermanos, regocíjense, sean perfectos, confórtense, sean de un mismo sentir, vivan en paz, y el Dios de amor y paz estará con ustedes. Salúdense los unos a los otros con beso santo. Todos los santos los saludan. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos ustedes. Amén. Oremos. Padre del cielo, qué hermoso es ser amado por ti. Qué maravilloso es estar en comunión contigo y con el Hijo y con el Espíritu. Ayúdanos, Padre, a comprender lo que significa tener comunión contigo. Ayúdanos a vivir de acuerdo con esa comunión, a vivir como los que son amados, a vivir como los que tienen la gracia concedida, a vivir como aquellos que son ayudados y consolados. Ayúdame a predicar. Señor, soy un hombre débil. Aparte de la obra de tu Hijo y de la ayuda de tu Espíritu, mi lengua está llena de maldad. La carne pecadora que hay en mí desea utilizarla para mi propia gloria. Utilizarla para usurpar tu honor y tu autoridad. Que no sea así, Señor. En cambio, dame una boca para predicar tu palabra. Ayúdame a predicar con precisión y claridad. Ayúdame a predicar con convicción y fuerza. Ayúdame a predicar con fidelidad para alimentar a tu pueblo. Aparte del Espíritu Santo que asiste a mi predicación, no tengo esperanza. Ninguna esperanza de ayuda. Y por favor, ayuda a mis queridos hermanos y hermanas. Ellos también son débiles. La carne pecadora que llevan dentro desea tener la mente ocupada en las cosas de este mundo. Cosas sin provecho eterno. En cambio, dales oídos para escuchar. Ayúdales a estar atentos a tu palabra. Dales la energía y la mente para comprender. Utiliza la predicación como medio para su santificación. Si el Espíritu Santo no asiste a su escucha, no tienen esperanza.
e incluso para los inconversos que están hoy aquí, Señor. Abre sus ojos. Que el Espíritu Santo que asiste a nuestro culto los regenere. Que vean tu evangelio y que respondan con arrepentimiento y fe. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Comunión con el Dios Trino. Comunión con el Dios Trino. ¿Con qué frecuencia piensas en ello? Comunión con el Dios Trino. Nuestro objetivo esta mañana, esta tarde, es explorar ese tema. De hecho, la comunión con el Dios Trino es el objetivo último de nuestro estudio de la Trinidad. Para conocer a Dios debemos tener comunión con Él. ¿Qué hemos aprendido hasta ahora sobre nuestro Dios Trino en nuestros últimos sermones sobre la Trinidad? En primer lugar, hemos repasado el hecho de que Dios es uno. Dios es uno. Lo sacamos del Shema en Deuteronomio capítulo 6, versículo 4. Dice, escucha, oh Israel, el Señor es nuestro Dios. El Señor uno es. Hemos visto cómo Dios es uno en el hecho de que es único. Y es uno en el hecho de que Él es simple. Es decir, que no está compuesto de partes. Y no terminamos ahí. Vimos cómo la unidad de Dios es el fundamento de la Trinidad. Como en su simplicidad podemos entender ahora quiénes son las tres subsistencias o personas en Dios. Desde ahí vimos lo que llamamos la Trinidad ontológica. Trinidad ontológica. Es decir, quién es Dios en sí mismo en la eternidad. Entendemos que las tres personas de la divinidad se distinguen solo en sus relaciones eternas de origen. El Padre es eternamente inengendrado, es decir, no engendrado. Su relación se llama paternidad. El Hijo es eternamente engendrado del Padre. Su relación se llama filiación. Filiación. Esa relación entre el Padre y el Hijo la llamamos generación eterna. Generación eterna. El Espíritu Santo procede eternamente exhalado del Padre y del Hijo. Esta relación se llama expiración. Expiración. Tres personas distintas. Pero, ¿tres dioses? No, un solo Dios. No tres dioses. No un Dios construido a partir de tres partes. No es un Dios detrás de tres testaferros o personas de fachada, sino un Dios que existe en tres personas. Luego, en otro sermón, hablamos de la segunda manera en que debemos contemplar la Trinidad. Lo llamamos la Trinidad económica. Trinidad económica, que abarca lo que Dios hace en el tiempo, en sus obras de creación y redención.
Y tenemos que tener cuidado con la forma en que pensamos en eso. Porque si no tenemos cuidado, podemos empezar a pensar que Dios es lo que Dios hace en el tiempo. En lugar de eso, debemos observar lo que Dios hace en el tiempo y debemos ver cómo refleja quién es Él desde la eternidad. He visto a Gálatas capítulo 4. He visto a cómo el Padre envía al Hijo con el propósito de nuestra adopción en el amor. El Hijo asumió una naturaleza humana y compró nuestro perdón en la cruz. El Espíritu Santo nos abre los ojos. Él da testimonio a los hijos del Padre de que son realmente sus hijos. También evitamos caer en otra trampa. Una trampa que nos haría pensar que las funciones de cada persona están separadas del resto. La verdad es que su obra es indivisible. Su obra es lo que llamamos una operación inseparable. Operación inseparable. La obra de uno es siempre la obra del conjunto. Porque hay una voluntad indivisa, un poder indiviso, una autoridad indivisa en Dios. Pero lo que vemos en las Escrituras es lo que llamamos apropiación. Apropiación. ¿Qué significa apropiación? La Biblia se apropia de ciertas acciones divinas a ciertas personas. Un ejemplo de esto está en Efesios capítulo 1, donde vemos la obra de predestinación del Padre. Esto no significa que el Hijo o el Espíritu Santo no obren en la predestinación, pero porque la naturaleza de la persona del Padre en la Trinidad, como Él es el origen eterno tanto del Hijo como del Espíritu, vemos que su carácter personal se manifiesta de forma especial en la obra de la predestinación, en el tiempo. Y eso nos lleva a donde estamos hoy. Hay un último aspecto de la Trinidad económica que merece la pena considerar. Y es nuestra comunión con el Dios Trino. Comunión con el Dios Trino. Entonces, ¿de qué hablamos cuando hablamos de comunión? La comunión implica compañerismo. De hecho, esas dos palabras, comunión y compañerismo, son sinónimos en muchas maneras. Este compañerismo de la comunión es lo que John Owen denomina con gran acierto un compartir mutuo. Cada individuo en comunión o en comunidad o en compañerismo están compartiendo algo juntos. Comparten algo en lo que se deleitan colectivamente. Nuestra comunión con Dios implica que Él se entrega a nosotros y que nosotros nos entreguemos por completo a Él. Y esta comunión que tenemos con Dios fluye de la unión que tenemos en Jesucristo.
Estoy seguro de que para cualquiera que ame a Dios, eso suena bien. Pero acaba conduciendo a otra pregunta. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo entendemos adecuadamente esa comunión? ¿Y cómo participamos adecuadamente en esa comunión? Pues bien, la respuesta a esa pregunta está en quién es Dios en sí mismo. ¿Quién es Dios como Trinidad? En la Biblia no se nos anima a relacionarnos simplemente con Dios como un todo. Y cuando digo todo, me refiero a que no se tengan en cuenta las tres personas de la divinidad. Tampoco quiero decir que no tengamos ninguna relación con Dios en su conjunto. La Biblia está llena de textos que se refieren a Él como un todo. Pero a medida que se ha ido dando la revelación a lo largo del tiempo, en la historia, en la Biblia, vemos cada vez más claro que la forma en que Dios quiere que nos relacionemos con Él es según las tres personas distintas. ¿Por qué? Primero, porque Él es así. Existe en tres personas. En segundo lugar, vemos claramente en las escrituras los distintos roles que desempeña cada uno en la redención y la creación. Y en tercer lugar, en muchos casos se nos ordena y se nos recomienda relacionarnos con ellas de forma distinta. Incluso cuando hay que relacionarse con todos juntos, como las personas son distintas, nuestra comunión con Dios va a reflejar quién es Él en las tres personas. Por ejemplo, incluso nuestro bautismo no es un bautismo en el nombre de Dios o de la divinidad. En Mateo capítulo 18 debemos ser bautizados en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. No es en Dios. Entonces, ¿cómo vamos a hacer esto hoy? Vamos a utilizar 2 Corintios capítulo 13 del versículo al versículo 14 como punto de partida. Un punto de partida. Y luego a partir de ahí miraremos a cada una de las tres personas de la divinidad. Veremos en las Escrituras cómo es la comunión con cada una de ellas. Al igual que en nuestro primer sermón sobre la Trinidad, voy a traer a colación muchos textos de la Escritura. Y no voy a recurrir a todos, pero haré todo lo posible por ser muy explícito sobre la redacción y su ubicación en la Biblia para ayudarte a anotarlo si quieres. Vuelve a mirar conmigo a 2 Corintios capítulo 13, versículo 14. Y Pablo dice, la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos ustedes.
Puedes ver aquí que Pablo se apropia de una característica distinta para cada una de las personas. Y cada una de estas características implica un destinatario. Los creyentes de Corintio. Lo que vamos a hacer es examinar cada una de las personas, no necesariamente en el orden de Pablo, y explorar nuestra comunión con ellas. Dividiremos nuestro sermón en tres puntos. Primero, discutiremos la comunión con Dios al Padre según su amor. Al Padre según su amor. En segundo lugar, discutiremos la comunión con Dios a través del Hijo según su gracia. A través del Hijo según su gracia. Y por último, discutiremos la comunión con Dios en el Espíritu según su comunión como consolador. En el Espíritu según su comunión como consolador. Exploremos ahora nuestro primer punto, la comunión con Dios al Padre según su amor. Al hablar del Padre, John Owen dice que Él es comúnmente se le ve solo lleno de ira y de cólera contra el pecado. Y Él está lleno de ira y cólera contra el pecado. Es la verdad. Pero en el Evangelio, el Padre se revela como amor. La manera que los cristianos tienen comunión con el Padre es principalmente en el amor. Pero esa es una afirmación audaz. ¿Cómo podemos decir que el Padre tiene comunión con nosotros principalmente de esa manera? Podemos decirlo debido a los numerosos textos que se refieren a Él de esa manera. Ya lo hemos visto en 2 Corintios capítulo 13. Veamos dos más de los muchos que se refieren a Él de esta manera. Vayan conmigo en sus Biblias a Tito capítulo 3. Tito, capítulo 3, versículo 4. Dice, pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor hacia la humanidad, Él nos salvó no por las obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino conforme a su misericordia por medio del lavamiento de la regeneración y la renovación por el Espíritu Santo, que Él derramó sobre nosotros abundantemente por medio de Jesucristo, nuestro Salvador, para que justificados por su gracia fuéramos hechos herederos según la esperanza de la vida eterna. Amén. Observa cómo en este pasaje se mencionan todas las personas. Dios nuestro Salvador se refiere al Padre en el versículo 4. Lo sabemos por la obra que realiza a través del Espíritu Santo en el versículo 5. Y por medio de Jesucristo, el Hijo, en el versículo 6. Cada una de las personas se destaca por obras particulares.
Pero mirando al Padre, lo vemos señalado por su amor, su bondad y su amor. Vayan conmigo ahora a Primera de Juan, capítulo 4. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 7. Y dice: Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. El amor es de Dios. Y todo el que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. En esto se manifestó el amor de Dios en nosotros, en que Dios ha enviado a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por medio de Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo como propiciación por nuestros pecados. Este es probablemente uno de los mayores pasajes de las Escrituras sobre el amor de Dios. Ahora de nuevo podrías pensar a primera vista que Juan está hablando de la divinidad completa en general cuando le ves referirse a Dios. Pero una vez más no es así. Porque vemos que Dios, de quien procede el amor y que es amor, envió a su único Hijo. Por tanto, cuando Juan dice Dios es amor, está diciendo el Padre es amor. Este amor del Padre es un amor multifacético. A veces, cuando hablamos del amor entre nosotros, hablamos de que el amor es una acción y que la persona que ama hace cosas que son amorosas. Decimos cosas así por una buena razón. Porque a veces podemos pensar neciamente que amamos a alguien simplemente porque sentimos algo por él. Pero a veces con el Padre llevamos esa idea demasiado lejos. Nos fijamos correctamente en las cosas que el Padre ha hecho, pero olvidamos que su amor implica un deseo de comunión. No es una pasión, sino un deseo eterno establecido. Uno que está arraigado en su deseo eterno por el Hijo. Escucha mientras leo Juan, del Evangelio de Juan, capítulo 14. Puede que incluso quieres girar conmigo allí. Este es Jesús, está hablando de su pronta partida de este mundo al Padre. Dice: si alguien me ama, guardará mi palabra, y mi Padre lo amará, y vendremos a él, y haremos con él morada. ¿Ves que el Padre ama a su pueblo? Y viene con Jesús para hacer su morada, su hogar con él. El amor del Padre no es el amor de un autócrata, benévolo, distante.
dando algunos regalos a las masas pobres. Esto es como si David llevara a su mesa al cojo y tullido Mefiboset. Este es un Dios de comunión. Considera otras cosas sobre el amor del Padre. Está en Jesucristo. Si eres cristiano, Él te ama con el amor de su Hijo. Su amor por ti se ve en el Hijo. El Hijo es, según Hebreos capítulo 1, el resplandor de su gloria y la expresión exacta de su naturaleza. Es fácil tener el pensamiento de que Dios podría no amarte si eres cristiano. Por alguna razón es más fácil estar convencido de que Cristo te ama, pero no el Padre. Pero qué necio es olvidar que el Padre es quien engendra eternamente al Hijo. Que el Hijo encuentra su origen eterno en el Padre. El amor que el Hijo siente por ti tiene su origen en el Padre. Considera también que el amor del Padre se da gratuitamente. Es un amor eterno, infinito, inmutable. No es una respuesta a nada que haya hecho alguien. No es forzado ni exigido por Él. Está establecido desde antes de la fundación del mundo. Está lleno de bendiciones espirituales. Efesios capítulo 1 dice, en amor nos predestinó para adopción como hijos, para sí mediante Jesucristo, conforme a la buena intención de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, que gratuitamente ha impartido sobre nosotros en el amado. Eso es hermoso. Pero recuerda que estamos hablando de comunión. La comunión implica una compartición mutua. Esto significa que tenemos una respuesta al amor del Padre en nuestra comunión con Él. Primero, debemos recibir su amor con fe. Desecha todo pensamiento de que Dios es austero, que se retiene a sí mismo. Desecha todo pensamiento de que Dios es un ogro mezquino, un monstruo. En lugar de eso, ve que Él es misericordioso, bondadoso, tierno, amoroso. También Él es severo, es la verdad. Y está lleno de ira contra el pecado y los pecadores. Y te lo ha mostrado en su Hijo Jesucristo. En segundo lugar, debemos amarle a su vez. Lo hacemos imitándole, especialmente en nuestro amor mutuo. Primera de Juan, capítulo 4, del versículo 11 a 12, dice: Amados, si Dios así nos amó, también nosotros debemos amarnos unos a otros. A Dios nunca lo ha visto nadie. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se perfecciona en nosotros. Debemos estar en comunión con el Padre en nuestro amor mutuo. ¿Cómo cambiarían tus oraciones conociendo el amor del Padre?
¿Cómo cambiarían tus oraciones conociendo tu deber de amar a su pueblo? ¿En qué sentido concreto serían diferentes? Podrías notar que tu conversación es siempre sobre ti mismo. Podrías notar que tu mente está entregada a las cosas de este mundo. Tus ansiedades, tus sueños, tus cosas. ¿Meditas en el amor del Padre por ti? Un solo pensamiento sobre Él puede alejar el deseo de muchos pecados. ¿Eres de los que actualmente aman a los hermanos? ¿Eres conocido por tu amor? ¿Cómo te caracteriza? Devuelve el amor del Padre amándole a Él y amando a tus hermanos. Alaba al Padre por su amor. Amén. Profundo es el amor de Dios, tan vasto y sin medida, pues a su Hijo entregó a cambio de un perdido. Ahora, ¿cómo recibimos principalmente ese amor? Lo recibimos a través de su Hijo. Y eso nos lleva a nuestro siguiente punto, la comunión con Dios a través del Hijo según su gracia. Ahora recuerda en 2 Corintios capítulo 13, versículo 14, dice: la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos ustedes. La gracia del Señor Jesucristo. Y al igual que vimos con el Padre, la principal característica de la comunión del Hijo con nosotros es la gracia. La gracia. Juan capítulo 1, versículo 14 dice: el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia de verdad. En Juan capítulo 1, versículo 16, Juan continúa diciendo: pues de su plenitud todos hemos recibido y gracia sobre gracia, porque la ley fue dada por medio de Moisés, la gracia y la verdad fueron hechas realidad por medio de Jesucristo. En 2 Tesalonicenses capítulo 3, versículo 18, Pablo dice: la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos ustedes. Incluso Cristo habló de esta gracia a Pablo. Pablo cuenta que suplicó a Cristo que quitara su espina en la carne. Y la respuesta de Cristo en 2 Corintios capítulo 12, versículo 9 fue: te basta mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad. Y luego dijo Pablo: por tanto, con muchísimo gusto me gloriaré más bien en mis debilidades, para que el poder de Cristo more en mí. ¿Qué hay en esta gracia que merezca la pena conocer para nosotros? Pues bien, ese pensamiento
de que la gracia de Cristo es suficiente es un punto de partida adecuado. En Cristo se suplen todas las necesidades del cristiano. Todo el favor de Dios le es dado. Todas las bendiciones espirituales que fluyen de Dios son aportadas. Todo en la gracia de Cristo. ¿Cómo vemos por primera vez su gracia? La vemos en la encarnación. Se despojó a sí mismo tomando a la forma de siervo, naciendo a semejanza de los hombres. Él es verdadero Dios y verdadero hombre. La naturaleza divina y la naturaleza humana en una persona. Considera las implicaciones de eso. En el Hijo de Dios está la naturaleza divina. Y su amor es ilimitado e infinito. También lo son las reservas de su gracia. Él provee todas las necesidades de un almacén eterno e interminable. Si la gracia de Dios fuera un almacén, una eternidad no sería tiempo suficiente para buscar cada artículo en él. Ni siquiera podrías recorrer los pasillos. Su amor y su gracia son inalterables, inmutables. Su posición en la gracia hacia su pueblo es la misma ahora y lo será siempre. Es infalible. Todo lo bueno que quiera hacer se hará. El Hijo de Dios no desea hacer cosas. En el Hijo de Dios hay también una naturaleza humana. El más hermoso de los hijos de los hombres es Él. Como hombre, Él es perfectamente obediente al Padre. En su obediencia activa obedece perfectamente la ley de Dios. En su obediencia pasiva pagó la pena por el fracaso de su pueblo en obedecer a Dios. No solo se abstuvo de la idolatría, la inmoralidad sexual, el asesinato y cosas similares. También Él fue castigado por los que no se abstuvieron. Él es el mediador del nuevo pacto. Él es el profeta que te revela al Padre. Él es el sacerdote que hace la propiciación, el sacrificio del pecado. Él es el rey que reina a la derecha del Padre y extiende su gracia a todos los que acuden a Él. Dice Mateo capítulo 11, vengan a mí todos los que están cansados y cargados, y yo los haré descansar. Tomen mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí, que yo soy manso y humilde de corazón. Hallarán descanso para sus almas, porque mi yugo es fácil y mi carga ligera. Amén. ¿Cómo debes responder a esta gracia? Respondes captando su persona y su obra por la fe. No cualquier fe, sino una fe arrepentida. Una fe camina y produce justicia. Colosenses capítulo 2 dice, por tanto, de la manera que recibieron a Cristo Jesús, el Señor, así anden en Él, firmemente
arraigados y edificados en Él y confirmados en su fe, tal como fueron instruidos, rebosando de gratitud. Al caminar con Él en la fe, debes compartir sus sufrimientos, dejando a un lado todo peso, no enredándote en búsquedas civiles. Ser fortalecido por su gracia. Pablo, hablando a Timoteo en 2 Timoteo capítulo 2, dice: tú pues, hijo mío, fortalécete en la gracia que hay en Cristo Jesús. Y lo que has oído de mí en la presencia de muchos testigos, eso encarga a hombres fieles que sean capaces de enseñar también a otros. Sufre penalidades conmigo como buen soldado de Cristo Jesús. El soldado en servicio activo no se enreda en los negocios de la vida diaria a fin de poder agradar al que lo reclutó como soldado. También el que compite como atleta no gana el premio, sino compite de acuerdo con las reglas. El labrador que trabaja debe ser el primero en recibir su parte de los frutos. Considera lo que digo, pues el Señor te dará entendimiento en todo. Debes encontrar toda tu suficiencia en Él. En Cristo no hay autosuficiencia. No seas como la iglesia de Laodicea en Apocalipsis capítulo 3. Pensaban que eran ricos y que no necesitaban nada, pero eran miserables y dignos de lástima y pobre, ciego y desnudo. Pero aquellos que lo ven a Él como su suficiencia, como su necesidad, Él dice: entraré a Él y cenaré con Él, y Él conmigo. Alabado sea el Señor Jesucristo por su gracia. Qué grande es su gracia. Qué necesaria es su gracia. A Cristo coronado, Señor de vida y luz, con alabanzas proclamad los triunfos de la cruz. A Él solo adorad, Señor de salvación. Loor eterno tributad de todo corazón. Entonces, ¿cómo se aplica a nosotros este amor del Padre y esta gracia de Cristo? Eso nos lleva al último punto, en el Espíritu Santo. Tenemos comunión con Dios en el Espíritu según su comunión como consolador. Recordemos de nuevo el primer texto en 2 Corintios capítulo 13. Pablo dice: la gracia del Señor Jesucristo y el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos ustedes. La característica principal del Espíritu Santo en nuestra comunión con Dios es su comunión. Y eso es interesante. ¿Cómo lo descubrimos? Es el Espíritu mismo quien nos pone en comunión. Es su comunión con el pueblo del Padre la que aplica ese amor a la persona. Es su comunión
con el pueblo del Hijo, la que le aplica su gracia. Pero, ¿cómo es enviado a nosotros? Es enviado como nuestro consolador o ayudante. En Juan capítulo 14, Jesús dice: entonces yo rogaré al Padre, y Él les dará otro consolador para que esté con ustedes para siempre, es decir, el Espíritu de verdad, a quien el mundo no puede recibir porque ni lo ve ni lo conoce, pero ustedes sí lo conocen porque mora con ustedes y estará en ustedes. Más adelante en el versículo 16 dice, 26 dice: pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él les enseñará todas las cosas y les recordará todo lo que les he dicho. El Espíritu Santo es enviado por el Padre y el Hijo como el Consolador. ¿Y cómo obra el Espíritu Santo esta comunión en nosotros? Lo hace principalmente por medio de su morada. Primera de Corintios capítulo 3 dice: ¿no saben que ustedes son templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita en ustedes? Si alguno destruye el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios es santo, y eso es lo que ustedes son. Y esa comprensión de ser un templo es un tema en el Nuevo Testamento. ¿No es así? Entendemos que como pueblo de Cristo somos ahora la morada de Dios. La comunión en el Espíritu por su presencia dentro de ti. Ahora bien, ¿qué tipo de cosas hace el Espíritu en su ayuda de morada? Regenera, dando nueva vida. Como he leído hace un momento en Juan capítulo 14, Él trae a la memoria la palabra de Dios. Según Gálatas capítulo 4 y Romanos capítulo 8, nos hace conocer al Padre, haciendo que clamemos: Abba, Padre. Aplicando la verdad de nuestra adopción a nosotros, dando testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Según Romanos capítulo 8, Él realiza la obra de la santificación en nosotros, haciendo que seamos santos, conformándonos a la imagen del Hijo. ¿Con qué facilidad olvidamos la obra del Espíritu Santo? El Padre sí que ama. El Hijo sí que compra. Pero ¿debemos olvidar al Espíritu que nos abre los ojos? Quien al darnos una nueva vida, al realizar el nuevo nacimiento, lava de nosotros la sangre de nuestro nacimiento. Él te limpia y te viste. Él te nutre y te enseña. Es el Espíritu quien te asiste en tus oraciones. Es el Espíritu quien te señala al Hijo. Es el Espíritu quien hace que conozcas al Padre. Es el Espíritu el que ata tu unión en Cristo.
Él es el sello y la garantía de tu salvación según Efesios capítulo 1. Realiza la obra de un siervo de confianza. Pero no es menos glorioso que el Padre y el Hijo. Y es coigual y coeterno con el Padre y el Hijo. No está subordinado en ningún sentido. Él es tan digno de alabanza como de recuerdo. Su obra es libre. No está coaccionado. Es Dios. Hace lo que le place y se deleita eternamente en morar en su pueblo. ¿Y cuál debe ser nuestra respuesta al Espíritu? Debemos vivir de forma que apreciemos nuestra unión con Él. Debemos obedecer lo que Él nos enseña en la palabra. De lo contrario, estaríamos haciendo lo que dice Efesios capítulo 4, versículo 30. Entristeciendo al Espíritu Santo de Dios, por el cual fueron sellados para el día de redención. Debemos, como nos recuerda Efesios capítulo 5, versículo 18, no ser dados a la embriaguez y al libertinaje, y que no debemos entregarnos a los placeres pecaminosos de este mundo. En cambio, debemos estar llenos del Espíritu. En lugar de tener corazones que se alegran de los placeres culpables del mundo, debemos dirigirnos unos a otros con salmos, himnos y cánticos espirituales, haciendo melodía al Señor con nuestros corazones, dando siempre gracias a nuestro Dios. Debemos comprender que hay un solo Espíritu con el que todos estamos unidos. Y hemos de hacer lo que dice Pablo en Efesios capítulo 4, del versículo 1 a 4, donde dice: yo pues, prisionero del Señor, les ruego que ustedes vivan de una manera digna de la vocación con que han sido llamados, que vivan con toda humildad y mansedumbre, con paciencia, soportándose unos a otros en amor, esforzándose por preservar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Hay un solo cuerpo y un solo Espíritu, así como también ustedes fueron llamados en una misma esperanza de su vocación. Los que difaman y chismorrean, dividiendo al pueblo de Dios, demuestran no tener el Espíritu. Los que andan con orgullo y impaciencia con el pueblo de Dios muestran evidencia de no tenerlo. ¿Aprecias el Espíritu? ¿Ves bondad hacia ti? ¿No le has visto levantarte de suelo en tu desesperación? ¿No has visto que te da las palabras para hablar en tu evangelización? ¿No le has visto proporcionar el pensamiento correcto de la palabra de Dios en el momento adecuado? ¿No le has visto abrir tus ojos y los de los demás? ¿No te ha hecho amar a los hermanos? ¿No ha hecho que los hermanos te amen? ¿No ha elevado sus espíritus en la adoración
incluso en la adoración de hoy? ¿No está aquí entre nosotros ahora mismo mientras adoramos juntos? Toda alabanza al Espíritu Santo, amén. Santo Espíritu, aliento de Dios, nueva vida sopla en mi interior. Haz presente a Cristo el Señor y renueva mi alma y corazón. Haz que tu palabra viva en mí. Dame fe para creerte a ti. Tu pureza sea mi pasión. Sopla vida, Espíritu de Dios. Amén. Oremos. Padre del cielo, te alabamos a ti, primera persona de la Trinidad. Alabamos al Hijo que engendra eternamente de ti. Alabamos al Espíritu Santo que procede eternamente de ti. Glorificamos tu nombre por el amor que nos extiendes a través del Hijo y que se nos aplica en el Espíritu. Nos inclinamos con humildad sabiendo que nuestra comunión contigo es inmerecida. Se nos ha dado gratuitamente de ti a nosotros, originada en ti y comprada por Cristo. Dios mío, ayuda a tu pueblo a comprender y valorar esta comunión. Ayúdanos a vivir de acuerdo con esta. Y a los que no son tuyos, ponlos en comunión. Que el Espíritu Santo los regenere, que les dé una vida nueva, que les aplique los beneficios de la obra de Cristo. Alabamos tu nombre, Padre. En el nombre de Jesús nos acercamos con confianza. Amén.